atención a la oración y a la palabra de Dios. Y estamos hablando de los diferentes tipos de oración en sus dimensiones y aplicaciones. Debemos prestarle atención a la oración y a la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra en Hechos 6:4. Pero continuaremos dedicándonos firmemente a la oración y al ministerio de la palabra. Esta traducción es una traducción muy interesante. Pero continuaremos dedicándonos firmemente a la oración y al ministerio de la palabra. Cuando hablamos de estar bien equipados, bien capacitados, es ahí donde debemos analizar y considerar muy bien y prestarle atención a la oración y a la palabra de Dios. Y hay muchas citas bíblicas que nos enfatizan acerca de la importancia de prestarle atención a la oración y a la palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo en Efesios 6:18. Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. Mira lo importante que es orar siempre. Mira lo que Jesús dijo en Lucas 18:1. Los hombres deben orar siempre y no desmayar. Se debe orar siempre y no desmayar. Y mira lo que dice Pablo, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. Asegúrate de orar siempre. Asegúrate de no desmayar. No olvides que debes prestarle atención a la oración y a la palabra de Dios. Mira que es muy importante o de suma importancia estudiar la palabra de Dios. Es de suma importancia meditar en la palabra de Dios. Y analiza que no digo sencillamente leer la palabra de Dios, sino estudiar la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Porque aunque muchos a lo mejor la lean, muchos la estudian, pero no necesariamente la están entendiendo. Y si no la entienden, no van a poder vivir por la palabra de Dios. No es solamente cosa de estudiarla, sino de entender la palabra. Entender la palabra. Asegúrate de que cada que digas algo sea fundamentado con la palabra de Dios, sea fundamentado con citas bíblicas. Aunque postees algo en Facebook o en Instagram, asegúrate que no sea simplemente un conocimiento humano, sino que sea algo fundamentado con la palabra de Dios. Asegúrate que lo que escribas no solamente sea algo que suene bonito, sea algo filosófico, sino que sea algo totalmente bíblico, porque no todo lo que suena bonito, no toda la letra que suena bonita necesariamente es la palabra de Dios. Y aunque sea gritada, aunque sea dicha con mucho entusiasmo, pero si no es la palabra de Dios, no va a tener el efecto que debe tener cuando realmente se está diciendo la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es una espada de dos filos y te aseguro que va a tener un efecto extraordinario, un efecto positivo en todo aquel que la recibe y que la guarda en su corazón. Mira lo que dice la palabra en Juan 8:31. Si permanecéis en mi palabra, entonces sois verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo conocer a alguien? ¿Cómo saber que si alguien realmente, o cómo saber si alguien realmente es un discípulo de Jesús? Es un discípulo, ¿por qué? Porque permanece en la palabra. Permanece en la palabra.
Pero nadie va a permanecer en la palabra si no estudia la palabra, si no la entiende. Por eso es tan importante el soplo de su entendimiento. Mira lo que dice también la palabra en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Su palabra es la verdad. El que no conoce la palabra todavía necesita liberación, se encuentra atado, se encuentra sin libertad. Pero aquel que conoce la palabra camina en libertad total. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Importante prestarle atención a la palabra de verdad, no solamente a la oración, sino a la palabra de verdad. Hay muchos que se enfocan solamente en la oración, pero dejan a un lado la palabra de verdad, y hay que prestarle atención a las dos. Mira lo que dice Josué 1:8, y te estoy dando muchas citas bíblicas porque creo que cada enseñanza debe estar saturada de la palabra de Dios. No debe estar saturada de emociones o de pensamientos humanos o de opiniones humanas. Es que yo pienso que es así. No es lo que nosotros pensamos, es lo que diga la palabra de Dios. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. Mira lo importante que es prestarle atención a la palabra de Dios, a la palabra de verdad. Hay personas que dicen, ¿para qué tanta palabra? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta teología? ¿Para qué tanta preparación? No. La Biblia, mira lo que la Biblia nos instruye y mira la importancia de prestarle atención a la palabra de verdad. Debemos hacerlo. Y te voy a dejar con una cita bíblica más. Aunque hay muchas citas bíblicas que hablan acerca de prestarle atención a la oración, como decía al principio, orando siempre sin desmayar, y también prestarle atención a la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros en toda sabiduría. La palabra de Dios debe estar en nosotros en abundancia. No te canses de llenarte y estudiar, de llenarte de la palabra, que todo tu ser esté saturado de la palabra de Dios. No solamente tu alma, tu cuerpo, absolutamente todo tu ser, que esté la palabra hasta lo más profundo de tu ser, hasta en cada fibra de tu ser. Esta palabra causará cosas extraordinarias cuando estamos saturados de ella. No bajo un lenguaje infantil, sino que hay que estudiar y hay que profundizar en la palabra de Dios. Cada día es una oportunidad para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No te pierdas de los beneficios de la oración y de prestarle atención a la palabra de Dios. Bendiciones, bendiciones. Si todavía no te has suscrito a este canal, te motivo a hacerlo ahora mismo dándole un clic donde dice suscribirse. Comparte esta enseñanza porque sé que hay muchas personas que a lo mejor han dejado de prestarle atención a la oración y a la palabra de Dios, y a lo mejor este video sea el instrumento para que sean activados y empiecen a prestarle atención a la oración y a la palabra de Dios. Tu boca es la profeta de tu destino. Bendiciones, hasta pronto. Javier Ortiz Ministerio presenta su nuevo libro titulado El soplo de su entendimiento. Las cosas espirituales se entienden mejor
cuando se experimentan que cuando son enseñadas. Por eso necesitas experimentar el soplo de su entendimiento. Ya disponible en Amazon.